¿no? Ingeniero López, me indica entonces que ya vimos toda esta parte de lo primero, los contenidos, el entorno del LGR. Y Sí, bueno, profe. se da la definición del lugar geométrico de las raíces. Perdón, ¿sí ya quedó esto? Sí, profesor. ¿O empiezo desde aquí? Ah, ok, bueno, esto ya está. La definición, bueno, la premisa del trazado, bueno, pues son varias premisas. La primera en general, bueno, pues es todo parte del experimento de Evans. Obviamente se cumple la condición canónica en todo momento, la condición canónica del lado cerrado. Aquí tenemos digamos, a manera de resumen esto, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, esta es las fechas de nacimiento y fallecimiento del señor Evans. Aquí tenemos la arquitectura del experimento. El experimento de Evans cumple con estas características. A partir del circuito abierto podemos nosotros tener la dinámica del sistema o la expresión del lado cerrado y su dinámica, ¿no?, con el polinomio de Evans. Entonces, bueno, propiamente dicho, esto es circuito abierto, expresión de Evans, polinomio de Evans. El experimento de Evans se define en los casos directos y complementarios. Para el caso directo, K es mayor o igual que 0, y para el caso complementario, K es menor que 0. Ya sabemos esto, cómo están asociados a las retros, aunque, bueno, más adelante vamos a retomarlo para aclarar, bueno, cómo se hace la implementación de cada caso. Y bueno, el concepto del análisis del LGR, es decir, ¿qué obtengo yo del LGR, ¿no? En términos generales, el LGR pues sí me da la ubicación de los polos del lado cerrado de un sistema para cualquier valor de K, donde K es la ganancia de Evans del experimento, ¿no? Para cada punto, ¿sí? No para todos los puntos, sino para cada punto, puedo determinar yo las condiciones de la salida. Es decir, el LGR en general no trata de la salida del sistema, trata de la dinámica que puede tomar el sistema a su salida. Y bueno, cada punto del lugar geométrico puede ser analizado desde varios puntos de vista, entre otros, pues estos 4 que son los inmediatos, ¿no? Su condición de estabilidad, la velocidad de convergencia, la frecuencia de oscilación, factor de amortiguamiento. Pero aquí podemos integrar todas las cantidades de mérito que ustedes ya conocen, ¿no? Tiempos de convergencia, no sé, el tiempo pico, sobre tiro, ¿qué más tenemos? Ángulos de levantamiento, todas las variables que vienen en la pirámide escalonada, ¿no? En la tabla escalonada, ahí vienen todas las cantidades de mérito. Sin embargo, bueno, podemos nosotros incluir algunas otras, ¿no? Como los factores o los coeficientes de error, estado estático. No se estudian, pero igualmente podemos poner los errores de estado dinámico. Y bueno, toda una serie de cosas, ¿no?, que podemos hacer a partir ya del lugar geométrico de las raíces. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer nosotros a partir de este momento es ya empezar a trazarlo. Propiamente dicho, la regla número 1. Bien, la regla número 1 se establece de una forma más o menos simple. Veamos. En este momento vamos a presentar un resultado, pero de dónde viene es precisamente lo que nosotros vamos a empezar a dilucidar, ¿sí? Esto que ponemos aquí al principio, pues lo puede aprender cualquiera, ¿no? O sea, al final, ingenieros, la verdad es que, perdón, la técnica tiene un algoritmo más o menos memorizable, no es muy problemático. Y bueno,
a un chico educacional, podemos nosotros pues encargarle los trazados del lugar geométrico. Sin embargo, interpretarlos sí es otra cosa. Entonces, lo que nosotros vamos a partir en todos nuestros casos es dar un resultado, vamos a ver cómo se aplica, y en la manera que vamos explicándolo, vamos a ir viendo las razones del porqué de estos resultados, ¿sale? No vamos nosotros a deducir el resultado, como típicamente podría hacerse, digamos, en poli, ¿no? En poli casi siempre, por ejemplo, en respuesta en el tiempo, ¿no? Hacemos todo un desarrollo desde cero y alcanzamos la fórmula de la respuesta en el tiempo y ya nada más la aplicamos. Aquí vamos a partir al revés. Vamos a tomar primero el resultado y luego deducimos, hacemos el razonamiento de por qué llegamos a eso. Muy bien. Como resultado, bueno, como se establece la regla 1, dice que dado un punto de prueba, perdón, recuerden, el nombre de la regla número 1 es lugar geométrico de raíces en el eje real. Únicamente vamos a trazar el lugar geométrico ahorita en el eje real. Es lo primero. Si algo sale mal en esta regla, todo salió mal. Entonces, vamos a resolverla bien. Muy bien. La regla número 1 dice que dado un punto de prueba P sobre el eje real, este punto P pertenece al lugar geométrico directo, al eje RD, si a la derecha de P hay un número impar de modos de control. Es decir, si P está en un segmento S, todo ese segmento S pertenece al lugar geométrico de las raíces directo cuando P pertenece al directo. Es decir, todo el segmento que contenga P pertenece al mismo lugar geométrico que lo haga P. No tengo que probar todo el segmento punto a punto del segmento. Basta que pruebe un solo punto de todo el segmento. Eso es lo que significa esto. En contraparte, si a la derecha del punto P, que está sobre el eje real, hay un número par o ningún modo de control, entonces P pertenece al lugar geométrico de las raíces complementario, al LGRC. Si P pertenece al LGRC, todo el segmento que contiene a P está en el lugar geométrico de las raíces complementario. De nuevo, este resultado me dice que no tengo que evaluar todo el segmento de ese. Con que yo evalúe un punto que esté en ese, ya sé en dónde está todo el segmento. Bien, antes de preguntar por dudas, vamos a ver el algoritmo y tal vez hacer un ejercicio y ya empezamos a aclarar algunas cosas que tal vez surjan por ahí. Muy bien. Como algoritmo, lo primero que vamos a hacer es determinar los segmentos del eje real. Es decir, tengo el eje real y lo divido en segmentos. Cada segmento va a estar determinado o estos segmentos los determino a partir de la posición de los modos de control que estén sobre el eje real. Evaluar cada uno de los segmentos, siempre los voy a evaluar de derecha a izquierda. Voy a determinar para cada segmento en qué dominio del LGR pertenece, ya sea al directo o al complementario. Para hacer esta evaluación voy a aplicar esta regla. Esta regla es tan simple, ingenieros, que casi siempre les digo, ¿sabes contar? Sí. ¿Distingues entre pares y nones? Sí. Entonces la regla 1 no tienes problema. Sí, vamos a ver a qué me refiero con esto y cuáles son los casos especiales en caso de haberlos. Determinar las fronteras de cada uno de los segmentos. Si estas fronteras son abiertas o encegradas,
o cerradas para integrar conjuntos. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a ver, bueno, se ponen aquí algunos trucos. Aquí el primer truco que yo estoy poniendo, esto se supone que simulan unos post-it, ¿no? Bueno, por eso están. Como truco, bueno, pues hay que ver aquí de rápido, ¿no? El eje real se divide en segmentos de izquierda a derecha. Los segmentos se evalúan de derecha a izquierda y se reportan de izquierda a derecha. Así es. Primero evaluamos, dividimos de izquierda a derecha. Evaluamos de derecha a izquierda y reportamos de izquierda a derecha. Es como una Z. Así, así, así. Divido, evalúo y reporto. Muy bien. Bueno, todo esto es, digamos que lo que se ha mencionado es meramente dogmático. Las reglas para determinar si está en el directo o en el complementario. El algoritmo, porque si es así, bueno, ahorita veremos. Las fronteras, ¿qué significa esto? Conjuntos, ya empiezan a aparecer cosas raras. Entonces ahorita antes de aclarar dudas, que ya sé que bueno, habrán saltado varias, lo que les pido, bueno, pues es la oportunidad de ver primero pues, un ejemplo y empezar a dilucidar a partir de ahí qué significa, ¿no? Nuestro primer truco ya lo tenemos. El truco, y este es importante. Como truco, tengo que el sentido en el que voy a trabajar es, defino los segmentos, evalúo los segmentos, reporto los segmentos. Entonces, puedo yo colocar aquí a manera de truco lo que acabamos de mencionar. Primero, 1. Lo primero es dividir el eje real en segmentos. Ah, caray, segmentos. Eso es lo primero. El segundo paso es evaluar los segmentos. Tercer paso es reportar los segmentos. ¿Sí? Entonces, aquí con esto empiezo y aquí termino. Digamos que aquí está el fin de mi, ¿cómo se llama? De mi algoritmo. Y aquí estará el inicio de mi algoritmo. ¿Sí? Así como truco, eso es lo que significa lo que acabamos de escribir. ¿Sí? Primero divido los segmentos de izquierda a derecha. De derecha a izquierda evalúo los segmentos y de izquierda a derecha reporto los segmentos. Vamos a ver ahorita por qué es que se hace así. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que es gráficamente nuestro primer truco, el que acabamos de escribir. Bueno, perdón, aquí esto ya lo podemos retirar, ingenieros. Sí, profesor. Muy bien, ok.
Bien, vamos a ver entonces en nuestro documento cómo se resuelve esto. Bien, pues vamos a ver. Una vez vamos a entrarle a los problemas, ¿no? Sea este sistema, este es nuestro primer ejemplo. Trazar y determinar analíticamente, es decir, vamos a trazar, esto es gráficamente, y determinar analíticamente, es decir, con una fórmula, un resultado. El lugar geométrico de las raíces completo, es decir, ambos, cuando veamos completos son ambos dominios, directo y complementario, sobre el eje real. Cuando yo digo sobre el eje real, ya estoy diciendo que esto no es todo lo que voy a hacer. Nada más esto es para el lugar geométrico sobre el eje real. Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer es trazar el mapa de polos y ceros. Revisemos el mapa de polos y ceros. De acuerdo a si esto es el lazo directo y no tengo ninguna indicación para H, entonces puedo presumir que H es 1. ¿Sí? Eso es importante, ingenieros. Si no se hace la indicación, si no hay una indicación específica de H, entonces se debe considerar que el lazo de control es simple, es decir, que hay una retroalimentación unitaria. En este caso no hay una indicación de H y por lo tanto se presume que H es 1. Así el plano GH es igual al plano de G. Esta es una presentación típica de cualquier libro de control. Les dicen sea GDS y les dicen sea la planta GDS. Trazar el lugar geométrico y en el plano del lugar geométrico ya aparece GH. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuándo G pasó a ser GH? Bueno, desde el momento que no se indica H, se presume que H es igual a 1 y entonces GDS es igual, ojo, no es lo mismo, pero G va a ser igual a GH cuando H sea igual a 1. GH es el circuito abierto. GDS es el lazo directo. Si alguien tiene duda, pues repase su apunte de arquitecturas de sistemas de control. GH, circuito abierto, GDS, lazo directo. Muy bien. Trazo mi mapa de polos y ceros, eso es de rigor, siempre lo tengo que hacer. Tengo un polo en 0, aquí está, en el origen. Tengo un polo en -2, tengo un polo en -3. Aquí están mis coordenados, mis etiquetas, mis escalas. Aquí está mi cuadrícula para no perderme. KLZ, la ganancia del lazo directo de este sistema es 23. Aquí la coloco. La etiqueta del plano. Y pues ya tengo completo mi mapa de polos y ceros. Ok. Hasta aquí, que es antes del trazado de color en azul y rojo. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? Muy bien, entonces veamos cómo se resuelve este asunto. Bien, tengo yo mi eje real. Mi eje cartesiano. Y bueno, por facilidad, ingenieros, voy a colocar los polos sin guardar necesariamente la relación de la escala. Los voy a colocar utilizando estas marcas que ya me da el Zoom. Son en color naranja. Ya sabemos nosotros que en principio las trazaríamos en negro, como está en nuestro dibujo. Bien.
Veamos, sigamos el algoritmo. El algoritmo me dice ¿qué me dice el algoritmo? Paso 1. Dividir en segmentos el eje real. Bueno, pues vamos a hacerlo. Voy a dividir los segmentos para que se distingan. Los voy a dividir en color naranja. Los segmentos ingenieros que tengo yo aquí lo hago a partir de los modos de control. Empiezo de izquierda a derecha y me doy cuenta que hay un primer segmento que viene desde menos infinito. Aquí ya me falló el asunto. Corregimos. Mi primer segmento viene desde menos infinito hasta menos 3. Corríjame, por favor, si me equivoco en la coordenada, ¿no? Me parece recordar que era menos 3. Sí, profe, está bien. Ok, muy bien, gracias. Yo creo que sí está más grande. Para que se vea bien. El siguiente segmento, de acuerdo a este criterio, va de menos 3 a menos 2. Hay otro segmento que va de menos 2 a 0. Voy a colocar aquí un 0 así descarado, ¿no? Este sí lo acontece. Y encuentro otro segmento que va de 0 a más infinito. Es decir, de acuerdo al criterio de dividir el eje real en segmentos a partir de la posición de los modos de control, en este caso 3 polos, encuentro 4 segmentos. ¿Sí? Estos segmentos son que encontré. Se hallan 4 segmentos. A saber cuáles son. Primer segmento de menos, lo voy a colocar ahorita así porque no tengo el signo, de menos infinito a menos 3. Segundo segmento, de menos 3 a menos 2. Tercer segmento, de menos 2 a 0. Cuarto segmento, de 0 a más infinito. ¿Alguna duda, ingenieros, hasta este momento? No, profe. ¿Los infinitos siempre se van a tomar, profe? Siempre, siempre. Porque yo puedo colocar un punto en cualquier lugar. Y el eje viene desde menos infinito y termina en más infinito. Entonces no vaya a ser que me haga falta algo y lo tomo todo.
Entonces, los segmentos siempre empiezan en menos infinito y terminan en más infinito. Truco: se evalúa todo el eje real. Así como truco, ese nunca lo había visto, pero bueno, lo ponemos aquí. Truco, este es un trucote. Aquí, truco. Se evalúa todo el eje real. Por eso es que se consideran siempre, vamos a ponerle, bueno, aquí es, por eso es que siempre, o al revés, ¿verdad? Primero va siempre. Se consideran los puntos en el infinito, ya sean más o menos. Vamos a ponerle así. Más y menos. Profe, una duda. Dígame. ¿Estos segmentos, cómo sé si pertenecen al lugar geométrico directo o al complementario? Pues hay que aplicarle la regla. Pero el algoritmo me dice que para aplicar la regla lo primero es dividir el eje en segmentos. Luego el algoritmo, si lo recordamos por acá, vamos a verlo. El algoritmo me dice, primero determina los segmentos del eje real de acuerdo a la posición de los modos. Luego, segundo paso, evalúa cada uno de los segmentos de derecha a izquierda aplicando la regla enunciada. Ahorita lo que hemos hecho es nada más la primera parte del algoritmo. La segunda todavía no. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, ahorita es precisamente para resolver su duda es lo que ahorita vamos a aplicar. ¿Vale? Muy bien, veamos entonces. Ya tengo esto. Segunda parte del algoritmo. Me dice, evaluar de derecha a izquierda cada uno de los segmentos con la regla 1. O sea, el enunciado de la regla. Si quiero dejar este espacio, vamos a ver si me permite. Ahí está. Bien, ¿cómo le hago? Bueno, aquí por favor no anoten, pongan atención aquí al dibujo. Si se requiere tiempo para anotar, para luego hacerlo, no hay ningún problema, lo volvemos a explicar, lo podemos hacer. Lo que ahorita necesito es que esto quede claro. Voy a evaluar los segmentos de derecha a izquierda. Voy a tomar un punto de prueba. Lo voy a colocar dentro del segmento. Cualquier punto del segmento es válido, excepto las fronteras. Voy a evaluar este segmento primero. Recuerden, dividí de izquierda a derecha, evalúo de derecha a izquierda. El primer segmento que voy a evaluar es este. El de 0 a más infinito. Coloco un punto de prueba en este segmento. Un punto de prueba P. Y entonces le aplico la regla número 1.
Si a la derecha del punto de prueba hay un número impar de modos de control, pertenece al dominio directo. En este caso, no hay ninguno. Entonces, no cae en ese caso. Si a la derecha del punto de prueba hay un número par o ningún modo de control, significa que P pertenece al dominio complementario. Todo el segmento que contiene a P pertenece al mismo dominio que el punto P. Por lo tanto, este sistema o este segmento vamos a colocarlo en línea gruesa. Pertenece al dominio complementario. Es decir, significa que, lo voy a poner aquí abajo, significa que el segmento noten por favor la anotación ahorita, de 0 a más infinito, pertenece al LGRC. La anotación que quiero que le pongan atención es a esta. El segmento que va de 0 a más infinito pertenece al dominio complementario. ¿Por qué pertenece a este? Bueno, ya lo podemos nosotros anotar en color verde. Porque a la derecha del punto P no hay modos de control, o digamos que hay un número par o ningún modo de control. Muy bien, ingenieros. ¿Alguna duda de cómo se evalúa este? Yo sí, profe. Dígame, Cuando ingeniero. se refiere al punto de prueba que no se puede poner en la frontera, ¿puede poner un ejemplo, Sí. por favor? ¿De ponerlo en la frontera? Ajá. Bueno, el problema de ponerlo en la frontera es que se crea una ambigüedad. Y vamos a ver que cuando hay polos, incluso la ambigüedad es cuando hay ceros. Cuando hay un polo se puede resolver para un caso, para el caso directo, pero no para el caso complementario. ¿Cómo se establece esa ambigüedad? Bueno, ahorita que hagamos nosotros la separación de todos los segmentos, voy a tener que rematar la frontera y decidir si es abierta o cerrada. Y en ese momento voy a colocar el punto de prueba ahí. Pero el punto de prueba lo voy a determinar únicamente ahí para determinar si la frontera es cerrada o abierta. ¿Sí? Entonces, si me da ahorita la oportunidad de evaluar ahorita los otros segmentos de esta misma forma, después voy a tener que colocar el punto de prueba aquí en la frontera y se va a dar cuenta que solamente me va a servir para rematar la frontera. ¿Estamos, ingeniera? Sí, Deme profe. ahorita esa oportunidad y ahorita va a ver qué pasa cuando estemos ahí. Bien, queda un minuto para, o menos de un minuto para terminar la sesión. Vamos a